Muy enriquecedor cómo ha ido avanzando este conjunto de temas y que también para nosotros siempre es muy gratificante poder llevar con todos ustedes lo que nosotros vamos haciendo. Cada que montamos una prueba, cada que implementamos algo, pues buscamos que lo que nosotros vamos aprendiendo, pues vayamos llevándolo con todos ustedes. Como decía un ponente el día de ayer, no es vernos como uno diferente del otro, sino trabajar uno con otro. Y bueno, para la siguiente ponencia tenemos el título de Avances en el diagnóstico serológico de síndromes paraneoplásicos. Esta ponencia tiene gran importancia porque son de las nuevas pruebas que estamos haciendo en Microtech. Y para esta ponencia recibimos al doctor Francisco Calderón Estrella. Por favor, les pido un aplauso. El doctor es biólogo y maestro en ciencias de biomedicina y biotecnología molecular, con doctorado de la UNAM enfocado en la lesión medular. Actualmente es coordinador de especialistas en ciencia y biotecnología en Neuroinmun México, es experto de diagnóstico autoinmune y en plataformas automatizadas. Por favor, brindémosle un aplauso. Todo es suyo, aquí ya pongo su botellita. Gracias. Buenas tardes, sí me escuchan bien, ¿verdad? Pues es un gusto estar aquí con ustedes por primera vez en estas jornadas de Microtech. Para mí es la segunda vez que en experiencia que estoy en unas jornadas. La primera fue en el INER y pues sí es impactante llegar a un auditorio con expertos, ¿no? Uno siente que estudió mucho, pero empieza a ver pláticas y dice, me falta todavía más, ¿no? Y nuestro ámbito como biología siempre ha sido el campo, ¿no? Entonces, aplicar ahorita el diagnóstico, pues siempre es como impactante conocer todo lo nuevo, nuevas guías, nuevas estrategias, tecnología en el diagnóstico y sobre todo que todo lo raro a veces pasa desapercibido hasta que uno está como está detallado de un especialista que empieza a conocer todas las pruebas, ¿no? Conocemos el cáncer, conocemos el sistema inmune, las regulaciones, pero resulta que dentro de eso que ya es muy conocido hay particularidades que no todo el mundo conoce, ¿no? Y que empiezas a buscar y casi no hay mucha información. Uno de estos temas son los síndromes paraneoplásicos. Neoplasia, ¿no? Neoplasia pareciera que vamos a hablar de cáncer. No vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de un efecto que sirve a su vez como un marcador en algunos pacientes que padecen cualquier tipo de neoplasia. Puede ser cáncer de ovario, cáncer de pulmón, puede ser melanomas, pueden ser linfomas, ¿no? Pero que a veces estos síndromes pueden explicar por qué a veces un paciente no se comporta como debiera, ¿no? O resulta que estos síndromes aparecen muchísimo antes y son un marcador para decirte, aquí posiblemente este paciente tiene una neoplasia. Pero esto puede aparecer hasta años después de que empiezan a haber síndromes y se parecen a enfermedades neurodegenerativas. Eso es lo más importante, ¿no? Que estos síndromes simulan a una enfermedad neurodegenerativa, que uno los empieza a estudiar y tampoco hace el match con la neurodegeneración, ¿no? Y después, años después, nos damos cuenta que empieza a tener unos tumores, ¿no? Son todos los temas, pero los vamos a ver más sencillo. Pero para que vean que es un tema no muy conocido, pero que tiene mucha bibliografía, ¿no? Estos síndromes están desde 1960 descritos como biomarcadores a través de autoanticuerpos, ¿no? Y que vienen autoanticuerpos que van a atacar el sistema nervioso central, pero no es un sistema nervioso central que haya sido dañado previamente, sino que está en la fisiología, está sano, pero que el tumor de alguna manera está produciendo algo que no es malo, pero que sí es malo para el sistema nervioso central, ¿no? Recordemos que el sistema nervioso central y periférico los conocemos como órganos inmunoprivilegiados, ¿no? En el sistema nervioso central, cualquier alteración puede ser una respuesta inflamatoria, puede ser un traumatismo, puede ser un tumor, daña de manera exacerbada el sistema, ¿no? Asimismo, se empiezan a activar mecanismos de reparación, la respuesta inmune, el sistema inflamatorio, pero que también sigue siendo malo para el sistema nervioso central. Aquí con los síndromes, esto viene derivado de un cáncer que recordemos que está tratando de evadir la respuesta inmune, ¿no? Pero que dentro de esa evasión de la respuesta inmune se escapa, en ocasiones el sistema inmune sí empieza a actuar, pero a su vez el tumor empieza a generar antígenos que se parecen a los del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Son similares, que los empieza a reconocer y de alguna manera viajan las células B, los linfocitos,
y se empiezan a migrar hacia el sistema nervioso central o periférico, ¿no? Empiezan a actuar y empieza a generar síntomas que les decía parecen enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Sabemos el sistema inmune, ¿no? Lo sabemos de cajón, ¿no? Es un sistema que nos está ayudando, que nos está protegiendo del propio de lo extraño, pero que puede tener desregulaciones que lo que nos protegía se vuelve contra nosotros mismos, ¿no? Empiezas a generar autoanticuerpos que te empiezan a atacar, ¿no? Y empiezan a hacer estragos, puede ser a nivel de órgano específico o puede ser sistémico. Tenemos la autoinmunidad, ya son enfermedades autoinmunes, ¿no? Tenemos una reactividad de células B, linfocitos T, y una producción de autoanticuerpos, ¿no? Asimismo, tenemos alteraciones del sistema nervioso autónomo que pueden estar derivados de alteraciones en el sistema inmune o una activación exacerbada del sistema inmune. Los síndromes paraneoplásicos están como en medio de alteraciones genéticas y la neurodegeneración, es decir, alteraciones en el sistema nervioso central que pueden derivarse de una alteración genética que está presente en pacientes infantes, pediátricos, y pacientes adultos que está asociada mucho a la neurodegeneración. Los síndromes paraneoplásicos que tienen una sintomatología parecida a los dos se presentan en adultos, en una población adulta, ¿no? Y les decía, uno empieza a pensar que es una neurodegeneración temprana porque se parece a la neurodegeneración. Y realmente no es, solamente es un efecto de un cáncer, pero que es un cáncer que no lo tenías en mente, ¿no? Hasta que empiezas a tener algunos marcadores, es cuando se empieza a hacer como un screening y, sobre todo, puede tener biomarcadores específicos para un tipo de cáncer, pero no necesariamente siempre va a estar presente. Cuando no hay ese match entre autoanticuerpo y la neoplasia que está asociada, puede ser que haya otro tipo de neoplasias que hay que seguir evaluando. Los síndromes paraneoplásicos forman parte de los trastornos neuronales autoinmunes. Los dos principales son las encefalitis autoinmunes, que son la producción de autoanticuerpos contra antígenos superficiales, contra receptores, ¿no? Por ejemplo, NMDA, GABA, AMPA, los metabotrópicos. Las encefalitis están más asociadas a infecciones virales, que pueden desencadenar esta producción de autoanticuerpos que van a atacar el sistema nervioso central. Los síndromes paraneoplásicos son un efecto de una neoplasia que está presente, pero que aún no está presentando una sintomatología del paciente. Es un efecto, empieza a perder la memoria, empieza a perder coordinación motriz, empieza a perder funciones autónomas, y lo último que se piensa es que hay una neoplasia de por medio, ¿no? Cuando empieza uno a perder la memoria, hay falla de motriz, hay fallas motoras, uno piensa que es el sistema nervioso, ¿no? Lo empiezan a investigar y no cuadra nada, ¿no? Les digo, hasta después de 2 años, por un seguimiento, se empiezan a dar cuenta que había un tumor, ¿no? Y que los biomarcadores que estaban viendo sí estaban asociados a este tumor, ¿no? Más adelante vamos a estar viendo los autoanticuerpos que ya han sido descritos y el riesgo asociado a que esté presente una neoplasia. En los síndromes neurológicos paraneoplásicos, la respuesta inmunológica ante los antígenos del cáncer, es decir, el cáncer, como les decía, de alguna manera empieza a producir antígenos, ¿no? Que se parecen al sistema nervioso central. Linfocitos T, linfocitos B, les empiezan a reconocer, se empiezan a activar. De alguna manera, todavía no se sabe cómo es que estas células o cómo los anticuerpos están viajando al sistema nervioso central, pero resulta que viajan de alguna manera, empiezan a actuar y empiezan a hacer estragos, ¿no? De toda la población que padece cáncer, el 1% está presente estos síndromes paraneoplásicos. Pero ese 1% puede ser aquellos que nos va a costar trabajo identificar que era una neoplasia y que después ya se está desarrollando una metástasis. Es muy importante saber que estos autoanticuerpos o esta producción de anticuerpos no se debe a una metástasis, sino que puede haber un cáncer en pulmón que está actuando en el sistema nervioso central, ¿no? Lo malo es que como hasta después de 2 años se empiezan a identificar alguna sintomatología parecida al cáncer de pulmón, puede resultar que ya hay una metástasis, ¿no? Entonces,
Por eso es muy importante que cuando hay estas alteraciones del sistema nervioso, se empiece a buscar algunos biomarcadores que puedan estar asociados a los síndromes paraneoplásicos. Entre el 50 y 80% de este 1% de pacientes con cáncer desarrollan síntomas previos a manifestarse el cáncer. Les digo, el cáncer lo pueden estar teniendo ya presente, pero no tienen una sintomatología, no tienen algo que nos diga aquí puede haber alguna neoplasia, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos preceden manifestaciones del cáncer, son mecanismos inmunitarios y su detección puede realizarse a través de anticuerpos antineuronales, ¿no? Entonces, necesitamos buscar alguna tecnología, algún sustrato similar al sistema nervioso central o al que tenemos de manera fisiológica para ver la presencia de estos autoanticuerpos, ¿no? No vamos a ir a tejidos de pulmón, sino vamos a ir a tejidos de cerebro, de nervios, ¿no? El hipocampo, para evaluar la presencia de estos autoanticuerpos cuando hay estas alteraciones. Los autoanticuerpos asociados a los síndromes neurológicos paraneoplásicos son potentes biomarcadores de cáncer y cada subtipo de autoanticuerpo se asocia específicamente con tumores y síndromes neurológicos específicos. Se sabe el autoanticuerpo, se sabe el síndrome y se sabe el cáncer, ¿no? Pareciera como el panorama ideal, ¿no? Ya tengo el biomarcador, tengo el síndrome y tengo el cáncer, pero no siempre es el caso, ¿no? Un mismo autoanticuerpo puede estar asociado a varios síndromes y un síndrome puede estar asociado a varias neoplasias, ¿no? Entonces, es como tratar de ir armando el rompecabezas. Ya tengo una señal que me está diciendo hay algo diferente, tengo que empezar a hacer este screening. Esta es como la caricatura que tenemos de los artículos de cómo se están produciendo los autoanticuerpos contra antígenos neuronales o conocidos como onconeuronales, ¿no? Tenemos la neoplasia, de alguna manera está produciendo estos antígenos onconeuronales. Pueden ser antígenos contra antígenos superficiales del sistema nervioso central o antígenos intracelulares, ¿no? Superficiales, los más conocidos, como receptores NMDA, AMPA, GABA, los metabotrópicos, ¿no? Antígenos neuronales intracelulares que no son tan conocidos, pero que se identificó que eran biomarcadores. Entonces, de manera ideal, el sistema nervioso central está siendo suprimido por la neoplasia. En ocasiones, el sistema inmune, sí está activo y empieza a reconocer estos propios antígenos, ¿no? Viajan a nódulos linfáticos, empieza a haber una activación, células plasmáticas, linfocitos T citotóxicos y pueden actuar ya sea sobre antígenos de superficie o antígenos intracelulares. Los más peligrosos es cuando tienes antígenos o anticuerpos contra antígenos intracelulares, ¿no? ¿Por qué? Porque están actuando linfocitos T citotóxicos y puede haber un daño al sistema nervioso central que puede ser irreversible. Los menos dañinos son aquellos autoanticuerpos o aquellos síndromes donde hay esta asociación entre antígenos de superficie como los NMDA. Estos son todos los autoanticuerpos. Bueno, de este lado, en esta tabla, tenemos todos los autoanticuerpos que han sido descritos hasta el momento. Hu, SOG, YO, RI, anfifisina, ¿no? El autoanticuerpo, el antígeno y el principal síndrome paraneoplásico. Entonces, se tiene ya caracterizado el autoanticuerpo, el síndrome y la frecuencia asociada a cáncer, ¿no? Había una clasificación muy sencilla que era síndromes neurológicos clásicos y no clásicos. Es decir, hay un síndrome, hay un cáncer, ¿no? Y se podría excluir un poco el autoanticuerpo. Recientemente, 5 o 10 años, se reestructuró esta clasificación. Ahora tenemos autoanticuerpos de alto grado, de grado medio, de grado bajo. Tenemos síndromes paraneoplásicos de alto grado, de medio y de bajo. Y sobre todo también que es importante identificar la neoplasia en el paciente, ¿no? A eso se le da un score y con eso se puede asegurar la presencia de un síndrome paraneoplásico. Esta es la división que se tiene de los problemas que pueden ocasionar autoanticuerpos intracelulares y extracelulares.
Los intracelulares tienen un alto riesgo o un alto porcentaje a que haya una neoplasia presente. Los extracelulares, los receptores del sistema nervioso central, tienen un riesgo menor, ¿no? Entonces, es menos probable que haya una neoplasia. Con los intracelulares hay un 70% de probabilidad que sí se esté desarrollando una neoplasia, ¿no? Que no es una metástasis todavía. Les decía, se hizo una actualización en el diagnóstico para los criterios de identificación de síndromes neurológicos paraneoplásicos. El panel propuso sustituir los síndromes clásicos por un término de fenotipo, es decir, los síndromes, asimismo considerar el tipo de autoanticuerpo y poder identificar si ya está presente una neoplasia. ¿No? Esta actualización lo denominaron un scoring, que es un scoring para identificar un probable síndrome y una baja probabilidad de que esto sea por un síndrome. Les digo, la nueva clasificación, los síndromes paraneoplásicos corren un riesgo alto, es decir, encefalitis límbica quiere decir que si hay una neoplasia ya presente o que hay un 70% de probabilidad que ya se esté desarrollando una neoplasia en el paciente, entonces ya tenemos que estar haciendo un screening para ver dónde podría estarse desarrollando esta neoplasia. ¿No? Los autoanticuerpos asociados, si ven, muchos autoanticuerpos están asociados a muchos síndromes paraneoplásicos, ¿no? Es decir, lo ideal es que tengamos el síndrome, ya tenemos caracterizado y ya sabríamos el cáncer, pero no siempre es el caso, ¿no? Cuando no hay un match entre el síndrome y el biomarcador, con la neoplasia presente, hay que estar haciendo un screening más exhaustivo, porque a lo mejor está teniendo presente otra neoplasia. A lo mejor estaba descrito cáncer de pulmón, pero resulta que es un cáncer ovárico, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos de riesgo intermedio, les decía, esto es un porcentaje menor al 70%, entonces puede haber un síndrome, pero no necesariamente hay una neoplasia, ¿no? Y la siguiente clasificación, a partir de los autoanticuerpos, ¿no? Es decir, ya hemos visto los síndromes paraneoplásicos de alto grado o de alto riesgo. Ahora también tenemos los autoanticuerpos con un 70% de probabilidad de que ya hay un cáncer presente, ¿no? Y la mayoría de estos autoanticuerpos podemos empezar a identificarlos con técnicas muy sencillas como la inmunofluorescencia. Más adelante vamos a estar viendo qué sustratos son ideales para hacer esta caracterización, porque es uno de los 3 criterios necesarios para identificar la presencia de un síndrome paraneoplásico. Los siguientes son autoanticuerpos de riesgo medio y bajo, y son todos aquellos que están asociados a receptores del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si hay estos autoanticuerpos, no necesariamente debe de haber una neoplasia. Bueno, la asociación de los síndromes paraneoplásicos con el cáncer. Bueno, ciertos autoanticuerpos de alto riesgo pueden detectarse en pacientes asintomáticos con cáncer y no son suficientes por sí para desencadenar un cuadro clínico completo. Si bien la prevalencia de cáncer es alta en la población general, muy pocos pacientes desarrollan síndromes neurológicos paraneoplásicos. Y las razones subyacentes a extrema rareza de estos trastornos sigue sin determinarse, ¿no? Se sigue haciendo estudios para seguir identificando por qué estos autoanticuerpos están desencadenando alguna alteración en el sistema nervioso central que está asociado a las neoplasias. Aún no se sabe qué factores desencadenan la autoinmunidad en los síndromes neurológicos paraneoplásicos y se sigue buscando qué características específicas del tumor o su huésped permiten que se produzcan dicha reacción inmunitaria. Y dónde y cómo se produce la ruptura de la tolerancia inmunitaria tampoco se sabe a ciencia cierta, ¿no? Algunas propuestas de por qué se están desarrollando estos antígenos o por qué se vuelven inmunogénicos son que hay una alteración en los transcritos, que hay una modificación posttraduccional, que hay una sobreexpresión de estos antígenos, o estas modificaciones o mutaciones los vuelven muy inmunogénicos. Y por eso es que el sistema nervioso central se empieza a reconocer y empieza a producir los anticuerpos. Para el diagnóstico de los síndromes neurológicos paraneoplásicos se requiere de excluir otras posibles causas, les decía, infecciones, enfermedades autoinmunes no paraneoplásicas,
desórdenes neurológicos, alteraciones metabólicas. Los pacientes pueden tener más de un tumor, por lo tanto, si el tumor identificado es atípico para el tipo de fenotipo o anticuerpo sospechoso, se debe considerar estudios adicionales para un segundo tumor. Les decía, ese tiene caracterizado, pero no en todos los casos coincide el tumor, el síndrome y lo que está presente en el paciente. Y muy importante, cuando el examen inicial de tumor es negativo, debe de repetirse este estudio cada 4 o 6 meses durante 2 años, porque resulta que a los 2 años es cuando empiezan a tener alguna sintomatología asociada a una neoplasia, ¿no? Entonces, no nada más es que en el primer estudio ya no me salió, quiere decir que ya está bien el paciente, sino que hay que darle un seguimiento muy largo para realmente descartar que nos esté desarrollando una neoplasia. Ya no se mueve. Ya. Decía, este es el score actualizado para identificar la presencia de síndromes neurológicos paraneoplásicos. Se debe de evaluar manifestaciones neurológicas, los diferentes tipos de síndromes neurológicos paraneoplásicos, identificarlos, ya sea de alto, riesgo medio o riesgo bajo. Hacer una caracterización de los diferentes autoanticuerpos que puedan estar presentes en el paciente, no solamente ver el síndrome, sino evaluar qué tipo de autoanticuerpo está teniendo el paciente. Y, sobre todo, poder identificar presencia y el tipo de tumor, ¿no? Entonces, tenemos un score que va donde 8, posiblemente o definitivamente es un síndrome neurológico paraneoplásico, considerando estos 3 pilares: probable síndrome neurológico paraneoplásico o un posible, o no es un síndrome neurológico paraneoplásico, ¿no? Me voy a enfocar hacia la presencia y la caracterización de autoanticuerpos, porque, como decía el químico Javier, nosotros, como parte de RUIMON, tenemos esta prueba para la caracterización y confirmación de los autoanticuerpos asociados al síndrome neurológicos paraneoplásicos. Las guías para esta evaluación de uno de los 3 pilares para el score dice que se debe hacer un primer screening con una técnica que es inmunofluorescencia indirecta, que tiene que estar basado en tejidos del sistema nervioso. Puede ser cerebelo, puede ser también nervios o puede ser el hipocampo. Y también se pueden utilizar para confirmar este primer screening, 2 metodologías que son los inmunoblots, pruebas multiparamétricas, donde yo tengo los diferentes antígenos para los autoanticuerpos de un riesgo alto o de un riesgo de 70% de tener una neoplasia, o ensayos basados en células transfectadas. ¿Por qué? Porque hay algunos autoanticuerpos que son muy difíciles de distinguir en tejidos del sistema nervioso central, sobre todo aquellos asociados contra receptores como el NMDA, AMPA y los metabotrópicos. Les voy a presentar unas imágenes y ustedes van a ver que es muy difícil distinguir uno de otro. Y por eso se desarrollan estas tecnologías para hacer pruebas confirmatorias. Una de las primeras estrategias de la inmunofluorescencia indirecta para hacer este primer screening es tener diferentes tipos de tejidos del sistema nervioso central para los diferentes autoanticuerpos. Los diferentes tejidos pueden ser pruebas confirmatorias por sí solas o para excluir por presencia o ausencia en los diferentes tejidos. Una de las tecnologías es tener en un mismo campo hasta 6 tejidos diferentes, que con esos 6 tejidos diferentes uno puede identificar todos los autoanticuerpos asociados a síndromes neurológicos paraneoplásicos. Sin embargo, hay que hacer una confirmación de estos autoanticuerpos, porque, como ustedes vieron, es uno de los 3 pilares para decir que es un síndrome neurológico paraneoplásico. Esto es lo que ustedes verían en una evaluación de inmunofluorescencia indirecta con cerebelo, ¿no? Diferentes patrones de inmunofluorescencia, donde podemos observarlos en sustratos de la capa molecular, células de Purkinje y sustrato granular, ¿no? Entonces, pareciera muy sencillo de poderlos distinguir, pero la realidad es que es muy difícil, ¿no? Hay algunos patrones nucleares, patrones en células de Purkinje, patrón nuclear, patrón explosivo y tipo arenillas. Pero resulta que tenemos pruebas confirmatorias para corroborar la presencia de estos autoanticuerpos, ¿no?
el screening para los anticuerpos de bajo grado y de grado medio. Entonces, esto es hipocampo y si ustedes ven, se ve igual todo, ¿no? Es muy difícil hacer esta distinción entre los autoanticuerpos de grado medio y grado bajo, pero que se ha desarrollado algunas tecnologías confirmatorias con ensayos de células basadas en células transfectadas, donde yo le estoy poniendo la célula NMDA sobreexpresado y con presencia o ausencia yo confirmo a través de un primer screening con el tejido. El principio de la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Tengo mi sustrato, que en este caso es un tejido, para hacer screening de los diferentes autoanticuerpos. Y tengo un segundo autoanticuerpo que reconoce este primer anticuerpo del paciente y yo tengo una señal de fluorescencia, ¿no? Ensayos basados en células transfectadas es muy sencillo porque solamente es tengo señal o no tengo, ¿no? No esperamos tener en todo el campo fluorescencia. Recordemos que hay una tasa de transfección posiblemente de 80%, donde no todo el tiempo vamos a ver esta sobreexpresión de las proteínas que hemos incorporado. Pero es muy sencillo evaluarlos porque tenemos un control de transfección, ¿no? Esto nos asegura que realmente la reacción es específica por autoanticuerpos del paciente. Los ensayos multiparamétricos. Una vez que yo ya hice la evaluación en mis tejidos y ya identifiqué posiblemente autoanticuerpos del paciente, tengo que confirmarlos, ¿no? Porque tengo que saber si es un autoanticuerpo de alto riesgo o de bajo riesgo o de riesgo medio. Los inmunoblots, el principio de ellos es, en una tirita de nitrocelulosa, yo tengo una cantidad de antígenos, en este caso de antígenos asociados a síndromes de alto riesgo o marcadores de alto riesgo, donde yo tengo una muestra del paciente y puedo retarla contra todos los antígenos y confirmar qué tipo de autoanticuerpo está teniendo el paciente, ¿no? Son pruebas muy sencillas porque uno puede realizarlas de manera manual o sistemas automatizados. Y tienen la confianza de que esta evaluación está haciendo por un programa que tiene un algoritmo para evaluar las intensidades y decir presencia, ausencia o positividad y controles propios que aseguran que el procesamiento se ha hecho de manera correcta, ¿no? No nada más va a dar un resultado, sino que te da la confianza de que lo que se ha procesado ha sido correcto. Son pruebas muy sencillas, pareciera como un Western blot, ¿no? Tengo mis antígenos purificados, los reto contra la muestra del paciente, va un segundo anticuerpo, parecido como la inmunofluorescencia indirecta, y después tengo una reacción de revelado, donde yo tengo diferentes banditas para cada antígeno puesto en la banda, en la tira de nitrocelulosa. Esta sería de manera complementaria como estaríamos haciendo la evaluación de autoanticuerpos de síndromes neurológicos paraneoplásicos. Tengo mi primer screening con los diferentes tejidos, ya sea cerebelo o intestino. Como les decía, el tener diferentes tejidos en un mismo campo ayuda como criterios de exclusión para evaluar la presencia de autoanticuerpos, ¿no? Este es un autoanticuerpo que se llama anti-HO y lo puedo confirmar con pruebas multiparamétricas. Es decir, anti-RI. La diferencia entre HU y RI es que el intestino en el plexo mesentérico es negativo. Entonces, esa es la ventaja de tener diferentes tejidos, que nos ayuda a distinguir dos patrones que son muy parecidos y podemos confirmarlo con pruebas multiparamétricas. Sin embargo, también podemos tener otro tipo de reacciones que no están asociadas a los síndromes neurológicos paraneoplásicos, pero sí contra anticuerpos antinucleares. Pero estos anticuerpos antinucleares están más asociados a enfermedades autoinmunes de tipo reumatológicas. Este no es el sustrato ideal porque no es la dilución recomendada por contextos internacionales como el ICAP, ¿no? Entonces, puede estar presente un autoanticuerpo antinuclear, pero no es el sustrato ideal para evaluar la presencia. Y si recuerdan, estos autoanticuerpos tienen hasta 30 patrones diferentes. Entonces, aquí no podemos evaluar los patrones. Otro ejemplo, anti-YO, positividad en los citoplasmas de células de Purkinje, es en esta región, entonces es el cerebelo, pero al final tenemos que confirmarlo, ¿no?
Los diferentes sustratos que pueden tener en un mismo campo. Tenemos el cerebelo, el intestino, donde podemos utilizar esta es la comparación de anti-HU y anti-RI. Como les decía, plexo mesentérico es positivo y anti-RI es negativo. Al final, una vez que tenemos estos síndromes neurológicos ya caracterizados e identificados, puede haber un tratamiento. El tratamiento más sencillo para eliminar estos síndromes paraneoplásicos es eliminar el tumor. Prácticamente es como se maneja en la literatura. Porque al final esto es una sintomatología de la presencia de una neoplasia, ¿no? No tenemos por qué atacar el síndrome paraneoplásico por sí solo o principalmente. Lo que se tiene que atacar es la neoplasia. Una vez que se ataca la neoplasia, se pueden revertir todos estos síndromes, pero recordemos que tenemos síndromes de alto riesgo. Los síndromes de alto riesgo sí desencadenan un daño que es irreversible. Entonces, no solamente va a ser eliminar la neoplasia, sino que ver todos los efectos que desencadenó, ¿no? En ocasiones pueden ser reversibles, en ocasiones no lo van a ser. Pero también resulta que hay algunos tratamientos para las neoplasias que también desarrollan estos síndromes neurológicos paraneoplásicos, ¿no? Entonces, también los tratamientos contra las neoplasias pueden ser dañinos y pueden desarrollar estas sintomatologías. Entonces, también en ocasiones los tratamientos neoplásicos se tienen que eliminar para poder eliminar estos síndromes paraneoplásicos. Y en resumen, los síndromes neurológicos paraneoplásicos se les denomina efectos remotos del cáncer. Entre el 50 y 80% de los pacientes desarrollan síntomas previos a manifestarse el cáncer. No es una metástasis. Los anticuerpos asociados a los síndromes neurológicos son potentes biomarcadores de cáncer. Y cada subtipo de anticuerpo se asocia específicamente con tumores y síndromes neurológicos. Este es el escenario ideal, pero no necesariamente se va a presentar este match. Hay 3 puntos o pilares que son necesarios para el diagnóstico de los síndromes neurológicos. La manifestación neurológica, que tenemos los síndromes de alto, medio y bajo riesgo. La presencia y el tipo de anticuerpos. Aquí está basado en la caracterización, un primer screening, y la confirmación de estos autoanticuerpos. Y identificar o caracterizar el tipo de tumor presente. Los síndromes están relacionados con los tumores. Su identificación y tratamiento y extirpación de tumor o de la neoplasia por sí sola es crucial para la mejoría del paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor puede levantar la mano. ¿Ninguna? Pues bueno, como lo comentábamos en un inicio, puntos fundamentales son de todas estas nuevas pruebas que se están ya haciendo en el laboratorio con uso diagnóstico y que Microtec está incursando y está ya realizando, pues es parte de poder traer a la mesa, de traer a un foro, sea la parte virtual, sea la parte presencial, pues conocer el uso que tienen de diagnóstico y que pues estemos actualizados, ¿no? Démosles un fuerte aplauso al doctor, por favor.